Hola, hola, mucho gusto. Soy Aisha, la bruja agitada de hecho de azúcar. Hoy vengo a contarte una historia respecto a mi infancia como pequeña bruja. Te relataré. Capítulo 1. Aisha, las heridas del alma y el cuerpo. El inicio de la melancolía. Los muñecos del limbo. Antes de dar inicio a este capítulo, te doy una advertencia. Si sufres de depresión, no mires este capítulo. Contiene violencia física y verbal. Si no es de tu agrado la violencia, si estás en un mal momento, no mires este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Yo estaré bien y espero que tú también lo estés. Así que si lo que voy a relatar, si mis letras llegan a lastimarte, por favor deja este video y apóyame en otros capítulos. Pero al menos en este, si no estás preparado mentalmente, nos vemos la siguiente semana. Misterio, drama, terror. Bienvenido. Caixa, la bruja agitada. Desde niño mi padre me habló de las almas en pena. Me ha dicho que su castigo en el limbo es el verdadero infierno, ya que es mucho más acogedor el mismísimo Averno que estar habitando este mundo como un alma en penumbras, deambulando desdichado e infeliz por los lugares que atravesaste cuando vivías. Según las palabras de mi papá, es más doloroso vivir una eternidad recordando y lamentándote a dormir en los brazos de Satanás. Al menos en el infierno puedes formar parte de las jerarquías, pero en el limbo solo eres tú y tus recuerdos de lo que pudiste hacer o no hacer en vida. Tu estadía casi eterna en el limbo constaría de estar divagando entre la oscuridad del mundo humano, buscando así una oportunidad de reivindicarte para trascender con Dios o el demonio. Recuerdo que la primera vez que me habló de esto mi papá le pregunté, ¿puedo verlas? Esperaba un no por respuesta, pero lo que me dijo me desconcertó. Tal vez sí. Cuando haga una prueba de agilidad una de las brujas de la aquelarre podrías así el llegar a verlas. No es seguro que la hagan, pues desde hace años no usamos las almas del limbo, pero todo puede cambiar. Mi duda creció con su tan simple respuesta. Le pregunté todo lo que quise saber hasta comprender en qué usan las brujas las almas del limbo, pero lo que mi pequeña yo no sabía era que años después aprendería sobre las almas del limbo bajo una experiencia personal. Así que hoy te contaré cómo sobrevivir a las almas del limbo. Marzo del año 2015. El cumplir años se siente fantástico, pues consigue la atención y el amor de los de tu alrededor. Hasta el ser más lejano a ti puede felicitarte, es tu día especial. Y ese día no fue distinto para mí. Al cumplir mis 12 años fui felicitada en Facebook por todas mis tías de parte de mi papá. Mis amigas de la escuela me felicitaron y enviaron pequeños regalos como chocolates y paletas. Mi padre me regaló ropa colorida, peluches y abrazos. Y mi madre me dio su regalo por la tarde después de la escuela. Por la mañana antes de la no grata sorpresa de mi mamá corrí con mucha suerte, ya que solo tuve las primeras horas de clases. La causa fue que hubo junta de maestros y se ocuparon por más de 2 horas. Y las últimas clases que sobraron, que tenía de 12 pm a 1:30 pm, se habían cancelado por la ausencia del maestro. El destino jugó a mi favor para poder pasar esa mañana jugando y hablando con mis amigas. En absoluto me imaginaba lo que en unas horas después me sucedería. Eran las 11:50 am, cuando ya estaba esperando el carro de papá. Después de haberle enviado mensaje que salí temprano de clases, esperaba que él viniera por mí, cuando de repente mis ojos divisaron 5 camionetas grandes, polarizadas y oscuras, todas acercándose hacia la escuela en una línea perfectamente alineada. Yo sabía que era mi aquelarre. Cuando nos reunimos para fechas especiales, siempre vienen en ese tipo de transporte. Desearía que nuestras reuniones fueran como las de las familias de mis amigos, que por lo que me dicen constan en beber, comer y reír. En mi aquelarre es distinto. Mi familia nos decimos aunque compartimos el mismo linaje sanguíneo. Decía tanto que ese cumpleaños la pasara con la familia de mi papá, pero no fue así. Cuando una de las camionetas estaba delante mío, bajó el vidrio y reconocí el rostro. Era mi madre. Gaisha,
dijo poco amigable. Traía sus lentes oscuros puestos, su vestimenta como color de sus gafas y su clásico labial rojo adornando sus labios. Sube, dijo poco amable con tono autoritario. Obedecí a la primera orden y me despedí con rapidez de mi amiga, por la cual aún no llegaban por ella. Subí como pude la camioneta, pues estas eran bastante altas para la estatura que tenía a los 12 años. Saludé cordialmente a mi madre, que iba adelante junto al chofer. Nada de contacto físico, claramente, porque este no es de su agrado, y a mi padre, que iba detrás junto a mí, lo abracé y le di un beso en la mejilla. Mi curiosidad por saber dónde me llevaba mi madre a mí junto a toda la aquelarre era tanta que estuve a punto de preguntar, pero no lo hice. Mi madre siempre ha sido de pocas palabras y de poca paciencia. Así que para evitarme un castigo callé todo el camino, pero sabía que no era nada bueno. Lo noté porque el nerviosismo de mi padre era incluso mayor que el mío. En sus manos ansiosas notaba que había agonía. ¿Pero por qué? ¿A dónde nos dirigíamos? Lo supe cuando mis ojos divisaron los grandes troncos cafés. Iríamos al bosque. Era momento de hacer una prueba. La llegada al centro del bosque no fue tan larga como pensé. En cuanto mis pies tocaron la tierra húmeda por la lluvia, me heló un poco, y después me pregunté en mis adentros, ¿qué es lo que me espera? ¿Qué me harán? Mientras todos organizaban las sillas y sacaban sus bebidas y snacks, me decía a mí misma, todo estará bien, así será, nada malo sucederá. Mi corazón palpitaba a gran velocidad, el oxígeno que entraba a mis pulmones era cada vez menos, el cuerpo me picaba y las miradas de burla de Mequelarre me lastimaban por dentro. Ahí estaba en medio del bosque, a punto de colapsar, sin antes haber empezado la prueba. En medio de mi crisis silenciosa, mi padre se acercó hacia mí. Tú puedes, chata, me lo dijo al oído, mientras me daba un cálido abrazo, pero lejos de calmarme eso me hizo alterar, porque cuando sus brazos acobijaron mi cuerpo, esos estaban temblando. Eso no era para nada bueno. Todo estará bien, dijo con la voz entrecortada y sus brazos bailarines. Eso no era una buena señal en lo absoluto. Está bien, papá, agradecí, completamente apoderada por los nervios. Rompimos el abrazo después de la corta plática. Mi madre comenzó a hablar en voz alta, dirigiéndose a las brujas de la aquelarre, que estaban sentadas en sus sillas, y a mí. Hoy día se llevará a cabo la prueba de agilidad de Geisha. Mi hija, se probará su valentía y destreza. Hoy, después de 20 años de no ser esta prueba, en el aquelarre he decidido agregarla de nuevo, la prueba de los muñecos del limbo. Cuando oí a mi madre decir la prueba que haría, mi terror incrementó. Lo que recuerdo que mi padre me contó hace unos años es que sacaron esa prueba por la dificultad, ya que muchas brujas murieron a manos de los muñecos del limbo. A pesar del terror que me causó, no huí y me quedé escuchando lo que mi madre tenía que decir. Hoy, hija mía, se dirige hacia mí con esa cara inexpresiva, tono agresivo y mirada penetrante, mientras yo me mantengo atenta mirándola a los ojos con nerviosismo. Prosiguió con su mensaje. Llevarás a cabo una de las pruebas de agilidad más difíciles de nuestra historia. Hoy, con las ramas del inmenso bosque y el lodo de su suelo, harás un muñeco, el cual, con el alma que yo saque del limbo, le dará vida a tu creación. Tu objetivo será que tendrás que aniquilar tu propia creación, pero no creas que será tarea fácil. Las almas del limbo gozan de gran fuerza y velocidad. Tienes que arreglártelas para volver a mandar al limbo esa alma de alguna forma. ¿Comprendes? Me preguntó, y yo sentí. Anda, ve, recolecta las ramas y el lodo, ordenó, y yo obedecí para empezar a andar en busca de lo necesario para el muñeco. Mi padre iba detrás mío, pero mi madre lo detuvo con un grito. Déjala ir sola, tiene que hacerlo por sí misma, dijo agresiva mi progenitora, y mi padre obedeció sentándose al lado de ella, la cual ya reposaba en una silla mientras tomaba una taza de café. El hacer pruebas de agilidad no era algo nuevo para mí. Ya en el pasado había hecho pruebas de destreza, pero nunca una de estas. Cuando iba dentro de la camioneta en el asiento trasero y miré el imponente bosque, sabía que me iban a poner a prueba. Pero ¿por qué con esto? Si es tan peligroso, ¿por qué traerlo de vuelta? Y justo conmigo, aún era muy verde en ese tiempo. Mi conocimiento en la brujería era pequeñísimo a diferencia del de otras brujas. ¿Por qué me eligieron a mí? Me preguntaba constantemente en mis adentros. A mi mente venían recuerdos de mi padre contándome lo difícil que es esta prueba y lo muy aterrador que es meter a las almas en limbo. Después de unos minutos de estar pensando y pensando, me resigné un poco y acepté mi destino al recoger las varitas, que serían los huesos de mi creación, pequeñas piedras para que sean sus ojos y lodo para que sea su piel.
Al pasar el tiempo de estar recolectando, llegué con las brujas que aún seguían sentadas en sus lugares, pero había algo nuevo. Mi madre estaba haciendo un círculo con símbolos raros que no comprendía, y mientras lo hacía, oí los hechizos que lanzaba en voz baja. Que los muertos del limbo sigan mis órdenes, recobren sus vidas y sigan mi voz. De los brazos del olvido salgan hoy y hagan lo que les ordena mi intención. Oigan mi hechizo, muertos del limbo, hagan lo que mis palabras les exigen. Para trascender de las penumbras del olvido, hagan lo que les pido hoy, para así descansar en los brazos del bien o del mal, olvidando su eterno castigo en el olvido que se les obligó a evitar. Recobren sus vidas y hagan mi voluntad. Me acerqué a paso lento hacia ella, y cuando estuve lo suficientemente cerca del círculo, sin llegar a estar adentro, carraspé la garganta llamando la atención de mi madre, la cual dejó de hacer los símbolos con la varita que traía a la mano y me miró para decirme: «¿Hasta que llegas?», gritó agresiva, para después darme una de sus miradas llenas de ira y desprecio. Después de destruirme con su mirada feroz, prosiguió: «Llevo media hora invocando las almas, y tú te tardaste demasiado para recolectar simples varitas y barro». Ignoré sus gritos para no causar una pelea, y tan solo agaché la cabeza en vez de iniciar una riña. «Toma las varitas, el lodo y las rocas y crea tu muñeco», dijo más tranquila, sin dejar su hostilidad y por supuesto sin mirarme a los ojos, mientras volvía a concentrarse en todos esos símbolos. Acaté su mandato por obligación y temor y no por gusto. Hice mi muñeco con todo lo que recolecté, y cuando lo concluí, mi madre me dijo que lo pusiera en medio del círculo que hizo, y así lo hice. El silencio gobernó entre las brujas. Cuando mi madre dijo círculo, todos sabían que debían de ponerse alrededor del círculo marcado y tomarse las manos unas a otras. Por mi lado, yo aún no recibía órdenes. Solo miraba expectante cómo entrelazaban sus manos y mi madre se preparaba para hablar. «Gaisha», dijo en un grito feroz. Reaccioné al instante. «Mande», respondí nerviosa ante su grito. «Ponte en medio del círculo, junto a tu creación». Seguía con sus gritos violentos, dándome las indicaciones, las cuales acaté. «Sí, sí, madre», dije nerviosa mientras obedecía, poniéndome enfrente de mi creación, que ya casi se desvanecía. «Te lo vuelvo a decir, tu tarea será fácil. Tendrás que aniquilar este muñeco, ¿comprendes?», preguntó ya en un tono más suave que el de hace un momento. «Sí, claro que entiendo», respondí menos nerviosa. «Yo recitaré el hechizo y cada que diga una cualidad tú dirás así será. Y cada que acabes de decirlo tendrás que escupir en tu muñeco, ¿comprendes?», preguntó mirándome a los ojos. Entiendo», le respondí tartamudeando. Siempre que me ve a los ojos noto el placer que le causa desequilibrar mi tranquilidad. La corta plática cesó. Mi madre le pidió a las brujas en voz alta que empezaran a hechizar. Oí a mi alrededor todas las voces que en un susurro decían: «Perdónanos, señora, que salga del limbo para hacer nuestra petición, que rompa las cadenas que atan su corazón, que renazcan por esta ocasión. Oh señora, que la misericordia habite su corazón». Todas y cada una de las brujas lo decían, menos mi progenitora. Ella estaba en un silencio sepulcral, callada, con el ceño fruncido, hasta que abrió esa maldita boca. «Del limbo saldrá», gritó inesperadamente, poniéndome los pelos de punta. Hubo un pequeño silencio por mi ausente respuesta, hasta que recordé que debía que decir. «Así será», respondí en un grito ahogado por los nervios que mi mente y cuerpo consumían. También escupí rápidamente, casi olvidaba que debía de llevar un poco de mí esa atrocidad. «Por las fuerzas oscuras de la poderosa renacerá», gritó. Así será», grité mi respuesta y escupí. Entre mis manos jugaba con cada uno de mis dedos. Me estaba aterrando que empezó a crecer esa mierda. «Fuerza animal tendrá», vociferó. «Así será». El ciclo repetí y volví a gritar y a escupir. «Será cruel sin piedad», exclamó con más fuerza, haciendo que su voz retumbara en mis oídos. «Así será». Traté de hablar lo más fuerte que pude y escupí con la poca baba que mi boca conservaba. «Tendrá una mirada precisa», gritó nuevamente. «Así será». Repetí nuevamente la misma acción, cada vez con menos baba y voz para hacerlo, pues con cada escupida el muñeco iba creciendo sin forma. Eso me provocaba terror. «Rápido como un caballo», gritó. «Así será». Después de hacer mi parte, me fui alejando poco a poco del muñeco, que para ese momento ya estaba rozando los 2 metros. Hace un rato, después de la lluvia, el sol que comenzaba a salir y el cielo que estaba despejándose se había ocultado entre las inesperadas nubes que brotaron de la nada, mientras mi madre, que ya para ese momento se encontraba a 1 metro del suelo, estaba aterrada por lo que sucedía y no comprendía qué rayos estaba pasando.
«Libre será», gritó mi madre por última vez para caer al suelo. No terminé de escupir y gritar por séptima vez porque ese muñeco dejó de ser una mazamorfa para convertirse en un monstruo musculoso de 2 metros, manteniendo su color café de barro. Sus ojos, que eran rocas, se tornaron rojizos, tomó una forma humanoide, expedió un olor a azufre y sangre, de su boca brotaba grandes hilos de baba y de su inexistente caja torácica brotaba un rugido animal que nunca antes había oído. Corrí todo lo que mi cuerpo obeso me lo permitía. En todo momento no paré de gritar hasta que recapacité y dejé de hacerlo, para que no oyeran dónde me escondería. Sorpresivamente me dio el tiempo de esconderme, pues sus pasos iniciales eran muy torpes. Supongo que es como un recién nacido tratando de dominar su cuerpo. La diferencia es que los bebés son tiernos y no tratan de matarme, pero este hijo de puta, con ese rugido terrorífico, me dejó en claro que quiere mi cabeza. Me escondí detrás del tronco de un árbol caído. Empecé a llorar en silencio esperando que esa cosa no me encontrara. De fondo oía las risas burlonas de las otras brujas. Una voz destacó entre todas, la voz de mi papá. No podía oír bien, pero lo que le entendí fue que me decía: «Tú puedes, mija, no te rindas». Ese pequeño gesto me dio la fuerza para idear un plan, pero me preguntaba a mí misma: ¿cómo acabar con un monstruo de 2 metros, si muy apenas puedo transformarme en mi forma animal y muy apenas puedo levantar un tronco de madera con la mente? El plan era sobrevivir, pero ¿cómo? ¿Cómo carajo iba a eliminar a eso, que mide casi 3 veces mi tamaño y tiene músculos sin necesidad de ejercitarse? Recordé todo lo que dijo mi madre. Esta cosa gozaría de fuerza animal, velocidad de caballo y mirada de águila. Yo muy apenas alcanzo a ver a la pizarra cuando me siento tras el salón. Me canso de subir una colina y soy torpe al caminar. La situación es compleja, pues eso tiene detrás suyo la fuerza de un alma atormentada traída del limbo, y yo solo soy una atormentada bruja por la bruja maldita de su madre. Después de pasar unos minutos de estar lidiando con mi ansiedad y idear qué hacer, empecé a moverme poco a poco, escondiéndome en cada árbol que podía. Decidí escalar el más grande para mantenerme a salvo arriba entre sus ramas. De fondo oía esos rugidos aterradores. Por suerte soy muy bueno escalando árboles y el estar arriba de uno me traía un poco de paz en ese momento caótico. Logré ver desde la altura cómo esa cosa estaba buscándome. Golpeaba cada árbol que podía con gran fuerza, haciéndoles caer para así tratar de hallarme en los troncos caídos, los cuales quitaba de una mordida con su hocico gigante. Erró tanto el creer que sería así de fácil encontrarme. Estaba decidida. Acabaría con esa cosa, ver la misma interrogante. ¿De qué forma? ¿Cómo se destruye una cosa así? Fácilmente, si llegaba a encontrarme, podría partirme en dos. Estaba todo en contra mío: el lugar disparejo, difícil para correr, mis problemas de la vista, mi falta de oído biónico, el clima que cambió radicalmente, el cual amenazaba con llover, mi falta de conocimiento de la hechicería en ese momento y mi poca gracia para mantenerme de pie. Pero creí haber encontrado una debilidad, y es que esa cosa es muy torpe con su alrededor. Era notorio por sus zancadas inseguras que era torpe al andar, no sabía manejar a la perfección su inmenso cuerpo. Eso estaba a mi favor, ¿no? Empecé a idear un plan, el cual constaba en crear una enorme hoyo en la tierra donde atraería esa cosa para que caiga en el hueco que no pueda salir. Solo le pedí a mi diosa todopoderosa que esa cosa no supiera saltar. Mi plan era tapar el hueco con un tronco de un árbol para que le cueste salir, y de ahí no sabía qué hacer. Tal vez si lo dejaba en ese hueco, tarde o temprano moriría de hambre. En mis recuerdos difusos lograba recordar que mi padre me contó que tienen un ciclo de vida corto, así que planeaba detenerlo hasta que su tiempo se agotara. Me bajé como pude con el mayor sigilo posible del gran árbol en el que estaba escondida y caminé hasta alejarme lo suficiente para que el muñeco no escuchara cómo hago el gran hueco en la tierra. Cuando estuve lo suficientemente lejos de eso, empecé a llevar a lo físico mi plan, que, como dije, consta en hacer una enorme hoya en la tierra lo suficientemente grande para que entrara esa abominación. Pero hubo otro problema. ¿De qué forma lo haría? Si no llevaba conmigo una pala, así que no me quedó otra opción más que usar mis poderes. Con la fuerza de la telequinesis y gran concentración, empecé a hacer que la tierra se moviera. Al inicio la tierra solo rebotaba, pero cuanto más me concentraba, la tierra fue abriéndose ante mí. Después de hacer el gran hoyo en el suelo, era hora de atraer esa cosa. Me acerqué poco a poco hasta donde se encontraba eso, y ahí estaba oliendo la tierra, rastreándome en 4 patas, buscándome con desespero e ira. Cuando me encontraba en su radar, en una distancia lo suficientemente cercana, pero algo lejana a la vez, para así poder correr, chiflé para llamar su atención y lo conseguí al instante. La persecución había empezado.
Y yo, mientras tanto, en mi cabeza le rogaba a la diosa que por favor mis piernas no flaquearan en ese momento, en el que mi vida depende de llevar esto al hueco. Corrí, y si mis capacidades como bruja pudiera volar, también lo hubiera hecho, ya que quería huir lo más rápido posible de eso. En cada paso que daba mi mente a la señora le rogaba que por favor no terminara por esa cosa devorada. Grité cuanto pude hasta que mi garganta quedó lastimada. En mi travesía, mientras estaba corriendo, logré ver cómo los animales del bosque miraban la escena, pero no era lo que pensaba. Esos animales son las mascotas de las brujas. Son pequeños demonios que son domados para estar al servicio y cuidado de su dueña o dueño. Las brujas estaban viéndome cómo sobrevivía ante esa cosa. Estoy casi segura que las risas revoloteaban en el aire mientras yo sufría. Esas malditas de seguro gozaban el verme sufrir. Estaba muy enojada y me empeciné aún más en acabar con el monstruo que corría a cuatro patas detrás mío. No les iba a dar la satisfacción de ver correr mi sangre en el inmenso bosque. Lo que me tranquilizó un poco en ese momento fue que entre todas las mascotas que rastrearon mi paso, vi una muy especial, la mascota de mi papá, el cual es un colibrí. Sabía que de alguna forma me apoyaba a través de los ojos de ese colibrí que revoloteaba a mi alrededor mientras corría. De alguna forma, al tener cerca a mi padre, me dio un poco de paz en mis adentros. Seguí corriendo cada vez más cansada a cada paso, pero ya estaba cerca del objetivo. Cuando estuve a una distancia idónea del círculo, di un gran brinco empujándome con mi telequinesis, y gracias a mi diosa, esa cosa cayó como una pelota en la canasta. Lo había logrado. Había caído al hoyo. La sorpresa de esta fiesta fue algo muy obvio, que por mi mente ya había cruzado, ya lo presentía. Esa cosa saltó tan alto que casi caía encima mío. De no haber sido, que fui más veloz y corrí a un costado para que no me aplastara. Ni tiempo me dio de poner el tronco en su cabeza, así que no perdí el tiempo. Corrí con todas mis fuerzas. Esa cosa iba detrás mío a paso acelerado. Miré a mi alrededor buscando con qué defenderme. Lo único que estaba a mi disposición eran los inmensos árboles. Mi poca capacidad en la brujería en ese momento fue olvidada. No sé de qué parte de mis adentros saqué la fuerza suficiente para con mi telequinesis alzar por los aires uno de los árboles y lanzárselo a esa cosa. Fueron 3 los intentos para atinarle a eso. Era veloz y se movía fácilmente, pero en un punto logré aventarle un enorme tronco y así anclarlo en el suelo. Cuando ya yacía en el suelo, rugiendo y tratando de quitárselo de encima, paré de correr para pensar en qué hacer. ¿Cómo los termino? ¿Con fuego? ¿Y si le aplasto la cabeza con otro tronco? Llena de miedo me acerqué a ese ser. Y ya estando frente suyo, invoqué las llamas del infierno, invoqué el fuego ardiente y salvaje que consuma su cuerpo, pero no fui escuchada. Traté de prenderlo en llamas, pero mis poderes como un carro averiado me dejaron desarmada y sola en este camino rocoso, que era acabar con ese humanoide de 2 metros. No me rendí. Pedí y pedí a gritos con más fuerza prenderlo en llamas, pero nada, solo estaba cansándome de tanto gritar. A mi alrededor estaban todas esas mascotas de las brujas de Mequelarre, riendo con una sonrisa macabra. Estaban burlándose de mí, casi derrota. El único demonio mascota diferente era el colibrí de mi papá, que por pequeños momentos se acercaba a mí dándome ánimos al posarse en mi hombro. Ignoré esos demonios que buscaban solo mofarse de mí y empecé a idear otra forma de acabar con eso. La verdad, estaba perdida. En ese momento no sabía demasiado y lo poco que sabía no lo dominaba del todo. Lo único que me quedó en mi baraja para ganar esta partida era mi transformación animal. Así que tomé distancia, me alejé lo más posible de eso y empecé a recitar mi hechizo. Que mi piel sea dura como una roca, que mis uñas sean capaces de partir el tronco más difícil de roer, que a través de mis ojos pueda ver hasta la más minúscula mosca, que mi olfato sea capaz de oler hasta una hoja seca, que mis piernas sean tan fuertes que rompan las piedras más monstruosas, que mi cuerpo se transforme en animal y que ande por este mundo terrenal en libertad. Empecé la metamorfosis. Mi cuerpo se retorcía alrededor de mi anatomía. Me brotaba pelo como si fueran rosas en primavera. Mis uñas se alargaban como si un tigre se tratase. Mi cuerpo rompía mis huesos para hacerme grande e imponente. Músculos me crecían y los colmillos como dientes nuevos me brotaban. Me convertí en un animal. Me transformé en una pantera negra. Grandes garras, grandes colmillos y mis ojos eran apoderados por la telecolmía por alguna extraña razón. El punto es que lo había logrado y estaba lista para pelear. Para cuando acabé la transformación, la entidad asquerosa de 4 patas ya se había deshecho del tronco que lo detenía. Estaba aterrada por la pelea que se venía, pero no iba a morir por una mierda así. Qué vergüenza ir al infierno y tener que decir que morí por un alma en pena proveniente del limbo.
A pesar de mi gran cambio, seguíamos sin estar en las mismas condiciones, puesto ya que este monstruo seguía siendo más grande que yo, pero ahora en mi forma animal era un poco más justa la pelea, tan solo un poco, porque esa mierda me superaba en todo. Estábamos cara a cara. Eso rugía desde lo más profundo de sí para tratar de asustarme, y yo por supuesto no me quedaba atrás. Lanzaba mi mejor rugido animal para así tratar de intimidarlo de alguna forma. El humanoide del limbo ni se mutaba, se mantenía enojado y hambriento de mí. Estuvimos unos minutos esperando a que el otro diera el primer ataque. Solo éramos nosotros dos. Los demonios espía que vigilaban esta disputa a la que uno de nosotros dos moriría. Se lanzó hacia mí dando el primer mordisco, poco y más, y me tomaba con su grande boca. No contaba con dientes en el hocico, puesto que yo no se los puse, pero sí tenía una fuerza tan grande y poderosa en la mandíbula que era capaz de arrancar los árboles de un mordisco. Tal vez no me masticaría como una papa, pero sí me aplastaría como carne de hamburguesa. Así que cada ataque de ese horrendo hocico lo evitaba, mientras yo logré acertarle varios arañazos en mi cuerpo que parecían ni siquiera hacerle cosquillas, a pesar de tener profundidad. En un punto logró con su hocico tomar mi pata izquierda delantera para lanzarme por los aires, chocando contra un árbol que al instante tomé al impactar con este. Me levanté veloz, a pesar de que el lomo y mi pata me ardieran gracias al dolor del mordisco y el impacto contra la dura madera del tronco del árbol. Eso trató de volverme a tomar, pero fui más ágil y de un arañazo con mis poderosas garras logré arrancarle los ojos. La suerte estaba de mi lado, o eso creía. Algo en mí comenzó a pasar. Mientras esa cosa trataba de localizarme, yo yacía en el suelo retorciéndome. Estaba volviendo a mi forma humana. Terminé desnuda y confundida. ¿Por qué mi transformación duró tan poco? Sé que no soy la mejor bruja, pero esta vez duró tan poco que no logré ni llegar a media hora. Usualmente podía durar una hora entera, pero en esta ocasión duré tan poco que el daño que le hice a eso fue el mínimo. Alterada y confundida comencé a correr. Eso me arrastraba a través del sonido de mis pasos. Estaba pisándome los talones. Detrás de mi enemigo venían todos los demonios mascota, de las brujas las cuales venían carcajeándose de mí. No les permitiría ver mi muerte. Comencé con mi telequinesis a tratar de botar cada árbol que podía, para así intentar volver a anclar de nuevo al suelo a esa basura. Pero nada, se movía con agilidad a pesar de ya no tener ojos. Estaba desnuda e indefensa en medio del bosque, tratando de escapar de esa cosa, así que las posibilidades se me cerraban ante mis ojos. No sabía qué hacer, no lograba detenerlo, ni los árboles ni el hueco en la tierra, y ni mi transformación animal logró parar a ese gigantón. ¿Qué se supone que hubiera hecho? En un punto de la persecución tropecé con la raíz de un árbol y caí con todo mi peso en la tierra del inmenso bosque. Ahí estaba, enfrente de esa cosa. Estaba a su merced, esperando que acabara con mi vida o me dejara vivir un poco más. Con rugido de por medio, respiración agitada y su boca chorreante, de no sé qué cosa se acercó poco a poco a mí. Parece que disfrutaba torturarme de alguna forma. Con esa lentitud para ese punto, deseaba que si iba a matarme lo hiciera con rapidez, en vez de tenerme transpirando y ya por ese punto llorando, clamando ayuda. Que haga lo que tenga que hacer, pensé. Eso se acercó tanto a mí que podía sentir el infierno que habitaba en sus adentros. Podía sentir el vacío helado y el desespero de su alma por volver al mundo terrenal. Cuando abrió su grande boca, supe que era mi fin. Mi historia acabaría ahí. Me tomó la cabeza con su grande hocico y comenzó a presionar. Gritaba y gritaba. Lo único que podía ver en mis últimos instantes era tapado por la sangre que brotaba a chorros, por tanta presión ejercida de mi pobre cráneo. La sangre me cubría la vista, pero a lo lejos, con lo poco que veía, logré divisar cómo mi papá venía a toda prisa con hacha en mano, y detrás suyo todas las brujas que parecían disfrutar la cena más que estar preocupadas. Reían y regozaban ver mi agonía. La presión que esta cosa ejerció sobre mí fue tanta que pude sentir cómo mi ojo derecho salía de su lugar. Miré cómo cayó al suelo y fue pisado por mi contrincante, que para ese punto ya había ganado la pelea. No sabía qué hacer, solo podía gritar y llorar, y esperar que mi dulce padre pudiera hacer algo por mí. Cuando mi señor padre estaba lo suficientemente cerca, empezó a atacar con hachazos al muñeco del limbo, pero este ni se mutaba, y tampoco brotaba sangre de sus heridas. Todo esto bajo las miradas y sonrisas burlonas de todas las brujas de la aquelarre. La verdad, no me importaba en esas arpías, solo me interesaba la mirada expectante de mi madre, que divisaba todo esto más decepcionada que preocupada. Se mantuvo al margen sin decir o hacer algo al respecto. Mientras yo moría, poco a poco, mi padre entre lágrimas y gritos pedía piedad de mí como si esa cosa pudiera sentir empatía.
Lo atacaba con su arma, una tras otra. Y nada, el muñeco lo lanzó de una patada y mi padre terminó estampado contra un árbol. Cuando creí todo perdido, una fuerza animal surgió entre las sombras. Ya para ese punto no podía ver que me había salvado de las garras de la muerte, pues estaba agradecida por ello. No pude ver la pelea, pero oía todo, los golpes contra el suelo, el sonido de una mandíbula, las garras chocando contra un cuerpo y las voces de las brujas que decían: "Le arrancó la cabeza". No sabía si mi salvador había perdido la cabeza o mi enemigo, pero lo supe cuando en mi regazo que rebosaba de mi sangre se sentó una pequeña criatura. Era mi pequeño Aiko. Lo supe porque sentí sus orejitas en mi mano. Es mi pequeño demonio conejo, es mi protector en este mundo terrenal y en el mundo espiritual. Estaba tan agradecida con él por haberme salvado la vida. Ya para ese punto estaba perdiendo la conciencia, pero pude ir como mi papá recobraba la suya. Después de tal golpe y apresuradamente, aún tambaleante, se acercó a mí a auxiliarme. Me cargó en sus brazos llevándome a no sé dónde para que atendiera mis heridas. De fondo oía las brujas que decían: "Morirá, esa perra no pasó la prueba, es débil, merece la muerte". Mi padre, que me llevaba consigo en brazos, las mandó callar de una puta vez. La voz que más me lastimó oír fue la de mi madre, que enojada gritaba: "Si eres tan débil, debiste dejar que esa alma del limbo viviera en vez de ti. Eres débil". De vuelta, mi padre volvió a callar esos comentarios negativos, y a pesar de ser sumiso ante mi madre, en ese momento se rebeló y confrontó, aunque sea solo por una sola vez. En un punto perdí la conciencia y me perdí en los brazos de la muerte. Según mi padre, que me contó lo que había vivido, morí por un momento. ¿Quién me salvó? Aunque parezca irónico o una broma, fue una bruja de Miquelarre. No por gusto, claro, sino por obligación, pues mi padre la amenazó con mandarla a los brazos de Mictán de Cuntli si no lo hacía. La bruja que intervino por mi vida, mi tía, la del medio, a pesar de no tener la capacidad de revivirse a sí misma, sí tenía el don de ir por las almas al limbo y traerlas de vuelta al mundo. Tiene el don nato de la curación y la resurrección. Ella es la que se encarga de revivir y curar a las brujas que toman como valiosas en el círculo. A las débiles, como a mí, las dejan morir, pero gracias al coraje de mi padre fui salvada. Tardó varios minutos en encontrar mi alma, pero la guió mi pequeño Aiko, que yacía inconsciente en el suelo, pues nuestras almas están conectadas, y este estaba guiándola en el abismo de la muerte. Dice mi padre que la bruja que me ayudó empezó a sudar de tal esfuerzo que conllevaba encontrarme. Tenía sus manos en mi cabeza y respiraba cerca mío. Cuando abrió los ojos, retiró las manos con repudio al tacto con mi piel. Se alejó de mí mientras yo desperté a gritos y sollozos, pues dice mi padre que al despertar de la muerte, el alma y el corazón están asustados. Mi padre dice que empezó a llorar junto conmigo al verme tan herida y moribunda. Cuando me tranquilizó un poco, mi tía le dijo a mi padre que me llevara al hospital para suturar las heridas, pero porque ella ya no iba a sanarme, ya que había hecho lo suficiente contra mi alma. Mi padre ni agradeció, tomó las llaves de la camioneta y me tomó en brazos semiconsciente. Detrás de nosotros tan solo venía mi pequeño Aiko, que había despertado justo conmigo del abrazo letal de la muerte. Cuando desperté en la camilla del hospital, solo pude ver cómo a mi costado estaba mi padre y al otro una doctora que venía hablando con mi progenitor, mientras me transportaban a no sé dónde. Podía oír los sollozos que ya eran gritos de mi papá y la doctora preguntando qué me había sucedido. Él mintió y dijo que me arrolló un auto. De ahí volví a perder la conciencia. Desperté acostada en una cama dura, en un cuarto frío, oscuro, tranquilo y habitado solo por mí y mi padre, que parecía que me estaba esperando, pues cuando abrí los ojos él ya estaba viéndome expectante a lo que tenía que decir o hacer. Tuvimos una corta plática. ¿Cómo estás, mija?, preguntó mi padre en un tono dulce, pero aún conservando esa fragilidad en su voz. Después de un susto como el que le di: bien, papá, dije como pude en un susurro dolorido después de tal paliza. Cuando noté mi estado, comencé a tocar todo mi rostro, el cual estaba enrollado en vendas. Mi cuerpo estaba conectado a un suero y en mis brazos había marcas de pinchazos. Me puse a llorar cuando mi mano tocó mi ausente ojo derecho. Recordé lo que me había hecho esa cosa. Mi padre trató de consolarme, pero algo nos detuvo. Era mi madre. Hubo un silencio. Se acercó hacia mí con sus ojos lagrimosos y su mirada de enojo. Tan solo fueron unos segundos los que estuvo enfrente mío sin hacer nada, cuando de un momento a otro me atacó dándome una cachetada. Abrió la boca, y lo que me dijo me dolió más de lo que ese monstruo me hizo. Debiste haber dejado que te aplastara la cabeza, dijo en un grito furioso. De sus ojos corrieron algunas lágrimas y se las limpió con ira. ¿Sabes qué dirán las otras brujas?, gritó.
Yo tan solo lloraba y volteaba a ver mis manos, que estaban hechas puño en mi regazo. Dirán que somos débiles, gritó por última vez para salir sin mirarme, y azotando a su paso la puerta de la habitación. Se fue, dejándome herida y con el corazón en pedazos. Lo poco que quedaba de mi alma fue arrebatado con ese golpe que se llevó mi alegría. Eso fue el primer capítulo de una de mis miles de experiencias como bruja. Se llama Los muñecos del limbo. Espero que te haya gustado, espero que te hayas entretenido y la próxima semana te veo con otra historia. Ten una linda vida. Yo soy Gaisha, la bruja aguitada hecha azúcar que con su ojo de cristal ve todo. Buen día o noches. No sé a qué hora me estás viendo. Bye bye.